Picasso me preguntó, ¿qué es usted escultor? Sí. ¿Tiene esculturas? Sí, la casa llena. Tráigalas. Y a todos. Y a la salida, Bruna me dijo, yo vi que hablaban. Y a la salida Bruna me dijo, ¿le interesas? Picasso me ha dicho que le interesas, que traigas esculturas. Y tuve que meterme a trabajar. Fue horrible, horrible. Un mes, horrible. Y en un mes hice 4 esculturas. 4. Que las llevamos como paquetes de pasteles. Con pasteles. Y claro, Picasso era la única esperanza. Pero sin darme cuenta sin darme cuenta, era la única puerta. Y cuando llegamos en casa de Picasso, Picasso me preguntó, dice, es que los habéis enseñado al marchante, que Bruna tenía un marchante, grande heredero. Y yo dije, sí. ¿Y qué ha dicho? Que le han gustado mucho. Y dice, pero tú no necesitas elogios, tú necesitas dinero. Y claro. Y se fue y vino con un puñado de billetes. Y era San Pedro, que es el santo de Pruna, y nos fuimos a gastarlo al Bois de Boulogne enseguida, con las barcas. Portrait d'un sculpteur, Paul Éluard. Fenosa c'est ami, Fenosa est amique, que j'appelle mon fils, tremblant comme une balance, calme comme une statue. Fenosa qui est là, Fenosa qui est là, dans ses plumes sensibles, s'est adouci les griffes sur une proie de miel. Fenosa touche terre, Fenosa toca terra, fait son feu verse l'eau, la sirène qui se campe dans ses mains et dans ses yeux. Fenosa est son ombre, Fenosa et la fève sembla, se rapprochent, s'épousent, en un seul mouvement, au beau milieu du monde.